Hola, bienvenidos a su canal Sobrenatural. En esta ocasión continuaremos con la parte 2 de la historia del libro de la noche eterna. Después de realizar el ritual, León pensó que todo había terminado, pero al despertar se dio cuenta de que algo no estaba bien. El dolor en su pecho era insoportable, y cuando miró en el espejo, sus ojos reflejaron algo que nunca había visto. Una sombra que parecía moverse detrás de él, como si fuera parte de su propio ser. Era el vigía, que ahora residía dentro de su mente. Una presencia constante que lo observaba desde las sombras, esperando. Con cada día que pasaba, León sentía que la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. No podía escapar de la sensación de que todo lo que veía, sentía y escuchaba estaba siendo manipulado por la voluntad del vigía. El vigía no solo se alimentaba de su alma, sino que también lo había marcado como su nuevo portador, un recipiente para sus poderes. Cada vez que León miraba una superficie reflectante, veía la figura del vigía reflejada junto a él, como si fuera una extensión de su propio ser. Los efectos del libro comenzaron a extenderse más allá de su propia casa. Las personas a su alrededor empezaron a sufrir lo mismo que él. Extraños sueños, murmullos inexplicables, sombras que lo acechaban desde las esquinas de sus hogares. Los amigos de León, aquellos que se habían acercado al principio por curiosidad, también comenzaron a ser arrastrados hacia la oscuridad. Sin embargo, lo que más le aterraba era que las personas que se encontraban cerca de él, como su hermana Marta, comenzaban a perder su voluntad. Ella, quien siempre había sido su apoyo, ahora parecía ser solo una sombra de sí misma. Sus ojos reflejaban un vacío profundo y su presencia estaba marcada por una tristeza interminable. Las sombras que acechaban a León ahora se adherían a ella también, como si la oscuridad lo reclamara todo a su paso. En un intento desesperado por salvarla, León comenzó a investigar más a fondo el origen del vigía y la historia detrás del libro de la noche eterna. Lo que descubrió fue aún más aterrador. El vigía no era una simple entidad, era una fuerza cósmica que había existido desde el comienzo de la creación misma. Un ser que había existido antes de la humanidad, de los dioses y de la propia luz. Su objetivo era la absorción total de la realidad, un regreso al vacío primordial, donde todo se disolvería en la oscuridad eterna. León también descubrió que no era el primer ser humano que había encontrado el libro. Cada portador anterior había experimentado una sucesión de eventos similares, pero ninguno había logrado sellar el vínculo de manera permanente. Todos ellos se habían desvanecido lentamente, consumidos por las sombras, y el vigía había encontrado un nuevo recipiente en cada generación. Pero algo había cambiado con León. El vigía, al no poder destruirlo por completo, había comenzado a fusionarse con él, como si se tratara de una simbiosis. León no solo estaba marcado, sino que ahora, de alguna forma, compartía la conciencia con la entidad. El libro lo había convertido en su último intento de trascender las fronteras del tiempo y el espacio, transformando su cuerpo en una extensión de su voluntad. Pero lo más perturbador que León descubrió fue que el libro de la noche eterna no solo afectaba a quien lo leía o poseía. La maldición se propagaba. Cada palabra escrita en el libro se reflejaba en el mundo exterior, y aquellos que se acercaban a los portadores del libro empezaban a ser atraídos hacia el mismo destino. Las sombras los marcaban, los arrastraban, y en algún momento se convertían en parte de la historia escrita. Cada persona que se cruzaba en su camino, cada ser que tocaba el libro o veía a León, se volvía un nuevo peón en el juego del vigía. León sabía que debía encontrar una manera de romper el ciclo. Durante días se aisló en la librería donde había encontrado el libro, buscando entre los textos antiguos alguna referencia a una solución. Fue entonces cuando se topó con una revelación espantosa. El único camino para destruir el libro de la noche eterna era destruir al vigía, pero esto
requería un sacrificio aún mayor. Para ello, necesitaba un antiguo artefacto, la llave del olvido, un objeto que existía solo en las leyendas, cuyo poder residía en su capacidad para borrar la existencia de aquello que no debía haber existido. Según las escrituras, la llave del olvido solo podía ser activada por un alma que estuviera completamente corrompida por el vigía. El sacrificio de León sería el último paso para sellar la entidad para siempre, pero para hacerlo debía ser destruido por completo, borrando su propio ser. En ese entonces, el dilema de León se volvió aún más tormentoso. ¿Podría permitir que su alma fuera consumida por el vigía para salvar a su hermana y al mundo? ¿O podría resistir la tentación de ceder al poder que ahora corría por sus venas, dejando que la oscuridad lo devorara para siempre? Después de semanas de lucha interna, León comenzó a notar un patrón cada vez más inquietante. Su propia percepción de la realidad se volvía cada vez más inestable. Las sombras, al principio solo una presencia, comenzaron a deformar al mundo que lo rodeaba. El paisaje exterior ya no era el que conocía. Las calles del vecindario parecían distorsionadas. Los edificios se alzaban torcidos, como si la ciudad misma estuviera desmoronándose lentamente, siguiendo las órdenes del libro de la noche eterna. Al principio pensó que todo era producto del agotamiento, de la influencia del libro, pero pronto se dio cuenta de que las distorsiones no eran solo visuales. Las personas que encontraba en la calle, aquellos que conocía desde siempre, empezaron a comportarse de manera extraña. Sus voces sonaban como ecos lejanos, y cuando se acercaba a ellos, parecían olvidarlo por completo. Era como si su existencia fuera poco más que un sueño distante, y la conexión que tenía con ellos se iba desvaneciendo con cada paso que daba. Una noche, León se encontró con Marta, su hermana, en la biblioteca de su casa. Ella estaba leyendo, como solía hacer en su infancia, pero cuando él le habló, su hermana no le reconoció. «¿Quién eres?», preguntó ella, con los ojos vacíos, como si nunca lo hubiera visto antes. León intentó tocar su brazo, pero en el instante en que lo hizo, la imagen de Marta se desvaneció ante él, como una sombra que se deshace al primer rayo de luz. Un instante después, la casa parecía completamente vacía, como si nunca hubiera existido. Este tipo de fenómeno se repitió una y otra vez, y León empezó a sentir que la misma realidad que conocía se desmoronaba a su alrededor. Las personas que se cruzaban con él parecían vivir vidas paralelas, como si el tiempo estuviera ocurriendo en diferentes capas, unas más cercanas que otras. Cada vez que se encontraba con alguien, la interacción era breve, pero distorsionada. Las conversaciones no coincidían, los recuerdos eran diferentes. Lo peor de todo era que no estaba seguro de si los recuerdos que él tenía de su propia vida eran reales o si habían sido alterados por las sombras del libro de la noche. Fue en ese momento de desesperación que León comprendió la magnitud del poder del libro. El libro no solo manipulaba las sombras, estaba destruyendo las fronteras entre la realidad y el sueño. Cada página que leía, cada historia escrita, era una pieza más de una vasta red que conectaba los mundos, desdibujando la línea entre lo que era real y lo que no lo era. El vigía no solo controlaba las sombras, sino que también dominaba las memorias y las identidades. Cualquier persona que entrara en contacto con el libro comenzaba a perder el control sobre quién era. Su pasado se desvanecía y las versiones de sí mismos que se encontraban en diferentes momentos del tiempo se superponían. León, al principio convencido de que él era el único afectado por este fenómeno, pronto se dio cuenta de que su hermana Marta, también marcada por el libro, empezaba a vivir en una realidad fragmentada. Los recuerdos de ella parecían cambiar frente a sus ojos, y sus palabras ya no coincidían con lo que León recordaba de su infancia. Un día, Marta se acercó a él y le dijo: «¿Recuerdas cuando fuimos al parque, León? No me acuerdo de ti allí. Yo
Yo nunca te conocí. Aterrorizado, León trató de confrontarla, pero ella solo lo miraba, con una mezcla de tristeza y confusión. En ese momento, comprendió que el libro de la noche eterna no solo estaba alterando la realidad, sino que estaba reescribiendo las memorias de todos los que tocaban el libro, incluyéndolo a él mismo. Los recuerdos de su propia vida comenzaban a desvanecerse, y lo peor de todo, León ya no sabía si lo que estaba viviendo ahora era su verdadera vida, o si era una historia escrita por el vigía, como tantas otras. En su desesperación, León decidió regresar a la librería, donde todo había comenzado, con la esperanza de que allí encontraría una forma de detener esta distorsión de la realidad. Pero, al llegar, se dio cuenta de que la librería ya no existía. En su lugar, había un vacío en el espacio, donde antes se encontraba el edificio, un abismo oscuro que parecía tragarse todo a su alrededor. El libro de la noche eterna había desaparecido, pero León ya no sabía si estaba atrapado en la realidad que conocía, o si, al igual que el libro, él mismo había sido absorbido en un ciclo interminable de distorsiones, atrapado en un lugar sin tiempo ni memoria. Y así termina esta segunda parte. La tercera parte en el siguiente video. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compártelo, deja tus comentarios y activa la campanita de notificación. Hasta el próximo video.